Grupo 18. Vendedores callejeros de la entidad IPES. Análisis del reto de sostenibilidad teniendo en cuenta los talleres desarrollados en la clase de análisis del territorio. ¿Alguna vez te has puesto en los zapatos de un vendedor callejero? Así como Ángela Maya, una joven bogotana de 18 años que se gana la vida ofreciendo jugos en las frías calles de la capital, existen casi 90.000 ciudadanos que dependen de la venta informal para salir adelante. El último año ha estado cargado de retos y desafíos en medio de una pandemia, la cual nos mostró el significado de una ciudad en crisis y cuán vulnerables somos, así como nuestra necesidad de trabajar en conjunto para sobrevivir. De igual manera, se ha puesto en evidencia el nivel de desigualdad que aún persiste en la sociedad contemporánea, lo que impide la generación de condiciones sostenibles de desarrollo dentro de las razones de equidad. Queremos que Ángela y miles de vendedores de las calles de Bogotá puedan tener una vida plena a través de la dignificación de su actividad económica. Tenemos un compromiso para materializarlo mediante el abordaje de 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que, dadas las condiciones actuales, han tenido un retroceso en términos generales. El coeficiente de Gini para Colombia pasó de ser de 0.505 en 2019 a 0.537 en 2020, lo que hace a nuestro país un territorio más desigual. En Colombia la cifra de pobreza ha llegado a niveles del 42% y asimismo un 30% más se encuentra en situación de vulnerabilidad. Casi el 75% de la población es sensible a caer en pobreza si no se toman las medidas necesarias. En Bogotá, por su parte, 1 millón de personas viven en pobreza extrema. El desempleo aumentó 5 puntos en el territorio nacional durante el 2020. Por su parte, en Bogotá cerca de 90.000 personas laboran en el comercio informal callejero y de esta actividad dependen en promedio 4 personas por trabajador. Sin duda alguna, esta cifra puede ser mucho mayor en la medida que la crisis económica se agudiza. El panorama pone en evidencia la responsabilidad que para IPES sugiere el manejo de la problemática por su impacto en la consecución de metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible mencionados y que necesariamente invitan a reinventar el horizonte de la institución y su estrategia, aumentando su alcance, llevando a esa población a niveles superiores de bienestar y estabilidad económica. Desde el análisis organizacional y con el objetivo de dar solución al reto planteado, hemos realizado una aproximación con sugerencias que le permitan a IPES abordar la crisis actual y trascender con la ejecución de acciones medibles y razonables en frentes claves que permitan generar victorias tempranas pero sostenibles, para que el acompañamiento a Ángela y al resto de vendedores callejeros bogotanos sea idóneo y responda a sus necesidades como agentes indispensables en la reactivación y transformación socioeconómica de la ciudad. Bienvenidos al foro virtual del reto IPES, una discusión con 4 expertos sobre el reto de sostenibilidad de los vendedores callejeros. La organización plantea un reto de el análisis por el diseño de estrategias en el cumplimiento de actividades económicas a la población callejera que mejoren sus condiciones. Y este reto abarca unas condiciones a nivel de la gestión organizacional, entendiendo a la entidad como el territorio inmerso en el sistema socioecológico que tiene características propias de flujos de energía, esto desde una mirada sistémica, ¿sí? Ahora, este reto implica cómo las decisiones en los diferentes niveles organizacionales pueden contribuir a no solo cumplir los objetivos misionales de la entidad, sino también propiciar características ideales a la población objeto, que son los vendedores callejeros, para que de alguna manera su calidad de vida mejore y por ende los flujos de energía en el sistema adaptativo territorial tenga connotaciones positivas para y con las diferentes redes identificadas en este reto. Perfecto, Jairo. Tú hablas de algo muy importante y son las interacciones a nivel del territorio. Cuéntanos un poco más cuáles fueron los hallazgos desde el análisis como tal
del territorio y de la ciudad en donde se desarrolla el reto. Listo, yo creo que inicialmente también deberíamos entender cuál fue la complejidad de la información y de toda esta información. Consideramos que hubo un primer punto, hubo un primer momento para entender este reto y es que la complejidad fue absoluta para la información debido a la identificación de serias fallas e inconsistencias, precisamente para la toma de decisiones estratégicas de cara al cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad. Eso, por supuesto, tuvo representación de los elementos necesarios para entender al territorio y su correlación con los demás elementos y flujos, y además el contraste de las diferentes fuentes y puntos de vista e hipótesis respecto a las causas y el desarrollo de la problemática. Por otro lado, María Fernanda, te quiero contar que desde el punto de vista biofísico, llegamos al punto del análisis que es indispensable que la organización también verifique las condiciones de adaptación al cambio climático como una variable determinante en el desarrollo de la actividad productiva de la población objeto. Entendamos que si se vincula el sistema ambiental de la ciudad, se pueden definir estrategias territoriales en términos de la localización geográfica y además proponer actividades económicas que conecten las determinantes ambientales con el espacio público. Acá quiero hacer una alusión y es que el espacio público es como ese atributo primordial y prioritario para la implementación del reto y además el desarrollo territorial de Bogotá. Todo esto pues para tener un mayor alcance a los vendedores callejeros. Esta conexión pues es muy importante, María Fernanda, porque ya se estaría pensando en un escenario futuro ideal que visualice esas implicaciones y determinantes ambientales y la resiliencia de la organización para el fortalecimiento de todos los programas que tiene la entidad, llevándolo a cabo pues para precisamente mejorar las condiciones de vida a la población. Perfecto, Jairo, muchas gracias. Entonces, ya habiendo entendido un poco como los hallazgos de cara al análisis del territorio, donde encontramos que ese estudio es fundamental y clave para el diseño de la estrategia de aquí en adelante de la organización, pasamos a revisar un poco lo que ha sido la historia de la organización, la historia de los vendedores ambulantes. Y en este punto invito a María Camila para que nos cuente cuáles han sido esos hitos que han marcado el desarrollo y los cambios de IPES y qué factores externos han influenciado esas decisiones y esos cambios. Bueno, es importante mencionar que la historia del comercio informal es de larga data, siempre ha existido y aquí en Colombia las ventas callejeras han tenido su contexto en el marco de la situación sociopolítica del país, porque nos hemos encontrado frente a diferentes circunstancias que han ocasionado que el volumen de vendedores informales fluctúe. Entonces, ¿cuáles han sido estos hitos o etapas? En primer lugar, el desplazamiento ocasionado por el conflicto interno armado ocasionó que personas que vivían en el territorio rural se vieran forzados a desplazarse a los cascos urbanos, huyendo de la violencia y asimismo buscando mejorar las condiciones de vida para sí mismo y su núcleo familiar. Y a falta de oportunidades laborales formales en las ciudades, iniciaban el ejercicio de las ventas callejeras. Por lo anterior, después de 1950 se desarrolló el concepto de vendedor ambulante y en 1962 se creó el Fondo Rotatorio de Restaurantes, el cual empezó a enfrentar graves problemas por la mala administración de los activos, razón por la cual la administración distrital trató de asumir el tema de los arrendamientos de casetas y kioscos desde otra óptica y pusieron sus esperanzas en otra entidad, el Fondo de Ventas Populares, el cual se creó en 1972 y debía centrar sus esfuerzos en la erradicación de los problemas asociados a las ventas callejeras y lograr programas para la reubicación de los vendedores ambulantes. Sin embargo, a pesar de los múltiples intentos por reorganizar la actividad de los vendedores en la ciudad, el incremento de los mismos era alarmante, razón por la cual la entidad no tuvo la capacidad para solucionar los problemas estructurales y en el 2006 se transformó en el IPES, con el mismo propósito y diferentes alternativas. ¿Qué ha pasado? Actualmente nos encontramos ante la migración de venezolanos, altos índices de desempleo y falta de oportunidades, lo cual ha generado el incremento apresurado de vendedores callejeros, frente a lo cual el IPES actualmente no ha podido hacer mucho al respecto por las limitaciones reglamentarias, teniendo en consideración que solo presta sus servicios a nacionales y también las limitaciones económicas con las que cuenta la entidad.
Muchas gracias, María Camila. En ese sentido, y digamos, para hacer un análisis desde la resiliencia, ¿cómo podríamos evaluar a IPES y qué encuentras alrededor de este concepto junto con lo que ha sido la historia de la entidad? Bueno, es importante resaltar que considero que el IPES ha sido una institución resiliente según lo que hemos aprendido en clase. A continuación voy a mencionar el concepto de resiliencia, que establece que es la capacidad de un sistema para absorber perturbaciones y reorganizarse para retener esencialmente la misma función. Hemos visto que esas transformaciones tienen el mismo enfoque. Siempre ha sido pues la organización interna y su función y su misión y visión ha estado enfocada a la atención de los vendedores informales. Entonces, en ese orden de ideas, es importante mencionar que la entidad siempre ha sido resiliente. Sin embargo, debo aclarar que esa resiliencia no significa que sea positiva, toda vez que la entidad hasta la fecha no ha sido, pues, o no ha tenido la capacidad de atender los requerimientos con los que se enfrenta. Entonces, en ese orden de ideas, sí considero que la entidad ha sido resiliente. Sin embargo, asimismo considero que no ha tenido en sus diferentes fases la capacidad de atención que se requiere. Perfecto. Revisar, teniendo en cuenta esto, otro punto del análisis desde otra orilla que es fundamental y clave, y es la red de valor que se teje alrededor de la comunidad y alrededor de IPES. Para ese punto invito a Camila para que nos cuente un poco sobre estos hallazgos ya desde este punto. Gracias, María Fernanda. Bueno, con la red de valor logramos identificar cuáles eran los actores principales en torno a este reto. Encontramos sus intereses, el rol que cumplen y el alcance. Entre ellos, uno de los principales es la alcaldía, ya que es la encargada de proveer económicamente al IPES. Por esto mismo es que el IPES depende completamente de la alcaldía y debe rendirle cuentas, mostrar sus avances en la gestión del proyecto y en la consecución de los dineros obtenidos. Por lo tanto, entonces el IPES actúa como el actor primario, quien ejecuta la estrategia y quien debe generar resultados, y la alcaldía pues solamente está como un proveedor. Uno de los actores importantes que también encontramos que en este momento no se está teniendo en cuenta para generar valor son los proveedores. Nosotros, digamos, como tal, encontramos que se debería conformar una red de distribución sostenible en alianza con marcas como Colombina, Bancolombia, Claro, PepsiCo, que utilizan, digamos, estos vendedores informales, estos vendedores callejeros, para generar valor para sus compañías, más no están aliados con el IPES para poder ayudarles a generar valor a los vendedores informales. Por lo tanto, encontramos que es un actor clave que el IPES debería enfocarse en hacer alianzas para poder desarrollar proyectos y obtener ingresos de otra forma. Muchas gracias, Camila. La estrategia de cambio tiene 4 frentes principales. El primero, la transformación tecnológica y de comunicaciones. El segundo, la medición de impacto. El tercero, la cultura organizacional. Y por último, la gestión financiera. En el primer aspecto, se debe crear una transformación tecnológica que logre actualizar los datos y analizarlos. De esta forma, obtener información de calidad para la toma de decisiones. Es importante establecer indicadores de monitoreo para hacer un correcto seguimiento de los proyectos y para lograr medir el impacto de los mismos. Es importante incluir algunos indicadores de bienestar para los vendedores informales y de esta forma lograr evidenciar el proceso de mejora en la calidad de vida de ellos y de sus familias. Asimismo, es importante lograr un posicionamiento en los medios de comunicación para dar a conocer los proyectos que adelanta la entidad y la importancia que tienen para el desarrollo social y económico de la ciudad, en especial en este tiempo de coyuntura, donde los vendedores informales fueron bastante afectados y al verse visibilizados en los medios de comunicación para obtener mayores alianzas para poderlos ayudar. En el segundo aspecto, la cultura organizacional requiere profundos cambios, encaminados a aumentar el sentido de pertenencia de los colaboradores, brindándoles estabilidad laboral, ya que la vinculación de la mayoría de los mismos es a través de contratos de prestación de servicios, que dependen de la administración de turno, y esto aumenta la incertidumbre de las personas. De igual forma, se podría establecer que el IPES no es coherente en este momento, ya que abandera la empleabilidad formal y digna, pero el interior de la misma no brinda estabilidad.
En este orden de ideas, recomendamos incentivar el crecimiento personal y la motivación mediante capacitaciones, políticas de ascensos e incentivos, para generar la posibilidad de crear una carrera administrativa en la entidad y fortalecer alianzas con el SENA para el desarrollo de habilidades blandas de los colaboradores. En tercer lugar, generar redes de valor para el encadenamiento productivo por zonas de la ciudad, donde el IPES sería el eje central que con apoyo tecnológico, con la construcción de una marca y con alianzas con privados del sector alimenticio, financiero y de comunicaciones, los vendedores puedan acceder a un punto privilegiado o un kiosco en las calles de la ciudad y generar valor. Es importante que el IPES tenga un desarrollo tecnológico para monitorear este proyecto. Quisiera recoger entonces los hallazgos, importante teniendo en cuenta el análisis del territorio, la evolución histórica y los actores. IPES de cara a su reto tiene que efectuar cambios inmediatos. En un escenario tendencial, evidentemente IPES desaparecería, porque la demanda de una ciudad creciente con una coyuntura económica hace que se necesiten intervenciones con resultados contundentes. Cabe resaltar que IPES lleva varios periodos consecutivos demostrando pérdidas financieras. Y no solo pérdidas financieras, sino lo más importante es que de una comunidad de más de 100.000 vendedores ambulantes está atendiendo solamente el 3 o el 5%. Por eso en los próximos años IPES tendería a desaparecer, porque el gobierno vendría a reemplazarlo por una entidad que sí dé resultados y que la sociedad vea cómo se ve reflejado el impacto de la entidad en la red de vendedores callejeros. Es algo que se puede palpar y se puede ver en el día a día. Por eso la invitación y en lo que seguiremos trabajando es en construir un futuro, un escenario deseado en donde IPES se configure como una entidad insignia referente a nivel internacional que genere desarrollo sostenible en la comunidad de vendedores callejeros, elevando su nivel de actividad económica de una manera que los dignifique y que sobre todo pueda entrar en ese diálogo o en esa congruencia con los objetivos de desarrollo sostenible, impactando positivamente el medio ambiente, impactando positivamente la comunidad dentro de los límites que el planeta nos otorga. Entonces creo que con esto concluimos. Muchas gracias por sus aportes y seguiremos trabajando en el reto. Listo, muchas gracias.